Gloria a Dios, que Dios le bendiga, amados hermanos, Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Estamos saludándolos en esta linda tarde de este día jueves, en el poderosísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Para dar inicio a este momento tan preciso, este momento tan lindo que Dios nos regala, de hablar de Él, de hablar de su palabra, de hablar de su verdad, de hablar de su decreto, de sus preceptos, de sus estatutos. Comenzaré leyendo o dándole lectura al libro de Zacarías, capítulo 9, en su versículo 9, donde la palabra del Señor dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando leemos el capítulo 9 de Zacarías, capítulo 9, nos recuerdan aquellas palabras de Isaías, capítulo 53. Nos recuerdan esas palabras donde el Señor nos enseña su gloriosa venida con todos sus padecimientos a esta tierra. Pero el capítulo 52 y en sus versículos finales, Dios nos da una introducción de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el capítulo 52, versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Por qué? Porque no saldréis. Y en el versículo 13 dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hablando del siervo, habla del Hijo de Dios. Allá en Filipenses se le trata del siervo de Dios. Así es que cuando hablamos de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, estamos hablando de una grande profecía de lo que era la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que desde su nacimiento hasta su partida duraría su ministerio por 3 años y medio. Es por eso que en esta tarde quiero estar bajo ese título, bajo ese tema, la última semana. Porque en ese ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, desde su nacimiento hasta el final, fueron 3 años y medio. Y desde ese inicio de su ministerio hasta la última semana, allí es donde el Señor se encamina hacia la Gólgota, a la Gólgota de la calavera, a donde el Señor va a ser crucificado, a donde el Señor va a ser entregado, donde el Señor se va a dar el todo por el todo, donde su vida va a ser entregada. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar. ¿A salvar qué? A salvar los que nos habíamos perdido. Según Lucas capítulo 19, el Señor vino a eso, vino a salvar a los perdidos. Los perdidos era usted, los perdidos era yo. En versículo 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús. Y eso fue lo que se encaminaba en la última semana. Vino a buscar, como dice el versículo 10, y a salvar lo que se había perdido. La humanidad entera estaba perdida. Hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, niños, adolescentes, ancianos y ancianitas. Estábamos perdidos en esta tierra. Es por eso que el Señor Jesucristo vino del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido, los cuales éramos todos nosotros. Jerusalén lo esperaba. La gente de Israel, la gente de Jerusalén,
sabían de esto, sabían que tenía que venir un Salvador. Mas sin embargo, ellos sabiendo que iba a venir un Salvador, esperaban a un Salvador montado en un caballo de guerra. Y en ese caballo de guerra montado allí, jineteándolo, un rey. Ese rey para ellos era un rey que venía a poner paz a Israel, que venía a enfrentarse a los enemigos, que venía a pelear contra ellos. Y que en ese caballo de guerra ellos lo esperaban porque ellos sabían que iba a venir alguien para libertarlos, para ayudarles. Mas sin embargo, no apareció el rey en un caballo de guerra. Ahora resulta que lo que ven venir es a un rey, pero montado en un asno, montado en un pollino hijo de asna. Cuando ellos ven eso, más sin embargo, aunque lo ven así, lo reciben, aunque de inmediato ellos se ven sorprendidos porque todo rey se encargaba de andar en buenos caballos, Mas sin embargo, ellos, aunque esperaban a un rey político y a un rey que fuera exaltado, proclamado en ese caballo de guerra, ahora están viendo que está entrando en un asno, el cual su creador del asno lo mandó a traer con sus discípulos, con sus apóstoles. Y una vez entregado el mensaje, el dueño del asno lo entrega, se queda conforme con la respuesta que le dan los discípulos y se los entrega y los discípulos se lo llevan al Señor. El Señor sube al asno y el asno se porta como que conociera a su Señor. No se podía montar el Señor Jesús en un asno que ya alguien se hubiera montado. Nadie tenía que ver montado en el asno que el Jesús se montó. Por lo tanto, cuando el Señor agarra el asno y se sube, el asno reconoce a su Creador. El asno se vuelve obediente a su Creador. Y no solamente eso, sino que permite que se monta y permita llevar al Mesías hacia donde su Creador o su Señor lo estaba dirigiendo. Una grande obediencia de que un animal de carga, de que esta clase de animal obedeciera a su Señor, obedeciera a su Creador, sin que antes alguna vez alguien se hubiese montado. Por ahí, en algunos países dice, el animal estaba chúcaro completamente. Claro que sí, porque nadie había montado sobre él. ¿Hacia dónde se dirige el Señor Jesús montado en el asno? Estamos hablando de la última semana. La última semana del ministerio del Señor Jesús. ¿Hacia dónde se dirige? El Señor se dirige hacia Jerusalén. El Señor se dirige a Jerusalén porque es en Jerusalén donde tiene que posar sus últimos días, donde tiene que radicar sus últimos días, donde tiene que estar los últimos días. Habíamos dicho anteriormente que la gente sabía que tenía que venir un Mesías, sabía que tenía que venir un libertador. Mas sin embargo, dijimos que lo esperaban en un caballo de guerra, preparado el libertador para pelear, para enfrentarse a los enemigos que se habían posesionado de Israel y del pueblo. Mas sin embargo, aunque no lo ven venir en un caballo, y aunque los reyes cuando entraban en un caballo eran exaltados, eran adorados y ponían su confianza en él, ahora ven que viene el prometido libertador, el prometido Mesías. Viene montado en una asnita, viene montado en ese animalito y no viene con armas. Mas sin embargo, creen en él. Y creen en él, ¿por qué? Porque de inmediato la multitud es grande.
según la Biblia nos enseña, la multitud es muy grande y empiezan a rodearlo y empiezan a adorarlo, empiezan a gritarle alabanza, empiezan a gritar con júbilo. Esta multitud empiezan a adorarle a él por delante, empiezan a adorarle por detrás y aunque Jesús no venía a pelear literalmente, porque esta multitud que esperaba al Señor pensaban que inmediatamente venía a pelear con los enemigos, mas sin embargo, Él no venía a establecer su reino en ese momento. Y es aquí donde tenemos una grandísima equivocación, que por eso es que le dieron la espalda después. Y en algunas ocasiones quizás usted se ha preguntado, ¿por qué lo adoraron, lo alabaron, lo proclamaron, lo exaltaron y después le dieron la espalda? Bueno, porque ellos querían que en el momento mismo que entrara a Jerusalén y que ellos le recibieran, Él empezara a echar mano con sus enemigos y empezara a pelear con ellos y a destruirlos y a darle libertad al pueblo israelita. Porque ellos no entendían que Él no venía a establecer un reino inmediato, que Él no venía a establecer ese reino en ese preciso momento. Ellos no entendieron eso. Ellos pensaron que inmediatamente que lo recibieron iba a empezar a pelear y a libertarlo. Mas sin embargo, Él venía a libertarlos espiritualmente. Ellos creían que venía a establecer su reino en ese mismo momento. Y en Lucas 19, capítulo 11, podemos entender donde dice, oyendo ellos estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que está en el contexto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y cuando empezaron a ver todo eso, de que él le había dicho, Zaqueo, date prisa, desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, y vieron la libertad que hubo en Zaqueo. Bueno, oyendo ellos estas cosas de todo lo que Jesús había hecho, prosiguió Jesús y dijo una parábola. La parábola que a continuación se lee en el versículo 12 en adelante. Y por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Por esa razón es que les digo que le dieron la espalda. Fue inmediata en esa misma semana. Cuando hablamos de la misma semana, estamos hablando de la última semana del ministerio del Señor Jesús en la tierra. En esa misma semana le dieron la espalda. ¿Por qué le dieron la espalda? Por lo que ya dijimos. Porque pensaron toda esta multitud que Jesús iba a pelear por ellos de forma inmediata y que les iba a libertar completamente les iba a libertar. Mas sin embargo, el Señor no lo hizo así. Y cuando ellos miraron que el Señor no empezó a pelear y empezó a destruir los enemigos, ellos empezaron a darle la espalda en esa misma semana. Pero oiga, esta misma multitud que vieron entrar a nuestro Señor Jesucristo en una asna a Jerusalén, estos mismos se quitaban sus mantos y los tiraban. Los rendían en el camino, los tiraban en el camino, tendían sus mantos, los tendían por ahí, y para que el Señor Jesús pasara encima de los mantos. Aparte de eso, iban y cortaban ramas de los árboles. En otro libro, en otro evangelio dice, y cortaban las ramas de las palmas. Y aquí en Lucas dice, y cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. ¿Por qué los tendían en el camino? Dándole un trato de rey, dándole un trato real, dándole una bienvenida real al que estaba entrando a Jerusalén. O sea, lo trataron bien en sus inicios, de que el Señor está comenzando, del que el Señor está culminando su ministerio.
ellos lo tratan bien en esta última semana. No podemos decir que no. Lo están tratando bien. Mire lo que dice Lucas 21 y en su versículo 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos, no vayáis en pos de ellos. Lucas habla de esta manera porque ellos le recibieron de una manera linda, en una manera muy especial. Es cierto que le recibieron como se debe de recibir a un rey. Mas, sin embargo, después de esto, acontece que se le da la espalda. Mire lo que dice, tendían sus mantos y la multitud era grande, y la multitud que era muy numerosa, muy grande, tendían sus mantos en el camino. Los tendían en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás tendían manto, tendían ramas y empezaban a darle esa alabanza al Señor. ¿Cuál alabanza? Hosana, Hosana, Hosana. Qué terrible, qué bonito al mismo tiempo la manera de cómo lo recibieron. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Estamos en el versículo 9 de Mateo 21. Hosana al Hijo de David. O sea que muy lindo. Imagínese usted una grande multitud, como habla Mateo, haciendo esa proclamación. Imagínese usted esa proclamación en los labios de una grande multitud. Qué poderoso se escuchaba, y qué poderoso se ha de haber escuchado decir, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Imagínese usted esa proclamación en medio de unas grandes multitudes. Imagínese usted en su iglesia, que es de 100 para arriba, empezar todo sin quedarse en silencio ninguno, desde el niño adolescente hasta el joven, el adulto y el anciano, empezar a una sola voz, en un solo coro y en un solo tiempo. Decir todo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana a las alturas. Qué tremendo, qué cosa tan linda sería. Esta multitud vio al Salvador. Esta multitud lo miró al Salvador montado en el asna. Miró su rostro como un rostro que ninguno de las multitudes de entre ellos lo tenía. Imagínese aquel rostro que fue cambiado por Dios en la montaña del Sinaí, hablando de Moisés, que cuando llegó fue un rostro diferente a las multitudes que habían salido de Egipto. Sí, ahora están mirando un rostro que no tiene nada que ver con los demás rostros. Están viendo al Salvador mismo. Están viendo a Dios mismo. Lo están mirando. Pero una cosa es mirarlo y otra cosa es reconocerlo. Recuerde aquellos dos que iban camino a Emaús. Lo miraron. A Jesús lo miraron, pero no lo reconocieron. Qué terrible es que hoy en día muchos saben de Jesús porque no lo miran, pero muchos saben de Jesús, pero no lo reconocen a Jesús. Muchos saben de Jesús y cualquiera sabe de Jesús. Usted le dice, Jesús te ama, gracias. Jesús murió por ti, amén, te dicen. Jesús
se entregó por ti y cuánta cosa. Eso, ellos saben de Jesús, pero no reconocen a Jesús, no reconocen al Salvador. Esta grande multitud que habla Mateo, esta grande multitud que habla Lucas, miró al Salvador, pero no reconocieron al Salvador como aquellos dos hombres que iban camino a Emaús. No lo reconocieron. ¿Por qué? Solo lo miraron. Así hay muchos hoy en día. Son multitudes que saben de Jesús, pero no reconocen a Jesús. Los políticos saben de Jesús, pero no lo reconocen. Los asesinos, los violadores, los narcotraficantes, el drogadicto, el pandillero, el pecador, el ladrón, cualquiera conocen, saben de Jesús, saben de Él, pero no reconocen a Jesús. Así estaba esta gran multitud. Habían mirado al Señor, habían mirado al Maestro, habían mirado al Rey, habían mirado al Hijo de David, habían mirado a Dios mismo, mas sin embargo no lo reconocieron. Mi consejo es: deje de saber de Jesús, mas conozca a su Salvador, conózcalo, conozca a su Salvador, porque esta grande multitud en esa mismísima semana le dieron la espalda. En esa mismísima semana le gritaban: crucifíquenle, crucifícalo, crucifícalo. En esa mismísima semana le decían: crucifícalo. ¿Quién es? Esa misma multitud que le habían acabado de decir en Lucas, que le acababan de decir: Hosana, 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 el Hijo de David. A ese que le habían proclamado de esa manera: Hosana, 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 al Hijo de David. Bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. A ese que habían acabado de proclamar, que le habían tirado sus mantos en el camino y ramas de palmas y de árboles habían cortado para que pasara por allí, le habían arreglado, adornado un camino para que él pasara. En esa misma semana, esta misma gente que solo lo miró y no lo reconoció, le dieron la espalda y ahora están diciendo que lo maten, que lo claven, que le pongan una corona de espina, que le metan una lanza en su costado, que le amarren su rostro y le golpeen. Ahora le están diciendo de esa manera. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 27, en su versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Hace una pregunta Pilato: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿A quién le está preguntando Pilato? Pilato le está preguntando a la grande multitud que le habían recibido en la entrada de Jerusalén. A esa multitud le está preguntando a aquellos que habían tirado, arrojado sus mantos en el camino y le habían cortado ramas y le habían proclamado el Rey del mundo, el Rey de Israel. Ahora Pilato a ellos mismos les hace una pregunta y les dice: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron y todos dijeron: sea crucificado. Sea crucificado. ¿Escuchaste aquella proclamación de la grande multitud que decía: Hosana al Hijo de David? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Escuchaste esa grande proclamación en medio de una grande multitud? Ahora se está escuchando otra proclamación de esa misma y grande multitud que dice: sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Otra pregunta: pues qué mal ha hecho. Pero esa grande multitud que antes había dicho: Hosana al Hijo de David,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahora Él está preguntando en el versículo 23, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritan aún más fuerte, proclaman aún más fuerte, dice Mateo, proclaman aún más fuerte en el versículo 23, sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. ¿Por qué? Porque ellos solamente lo miraron, lo vieron, pero no lo reconocieron. Lo mismo pasa con muchos, con grandes multitudes en las naciones, ciudades y pueblos. Saben de Jesús. Quizás usted como abogado sabe de Jesús, como maestro sabe de Jesús, como licenciado sabe de Jesús, como policía sabe de Jesús, como militar sabe de Jesús, como alcalde de esa ciudad sabe de Jesús, como diputado sabe de Jesús, como arquitecto sabe de Jesús, como presidente de una nación sabe de Jesús, pero no reconoces a Jesús. Y mirando o conociendo o sabiendo quién es Jesús no te vas a salvar. Es reconociéndolo en tu corazón que vas a obtener la salvación. Es reconociéndolo, reconócele hoy en tu corazón. Reconócele hoy según Romanos capítulo 10 versículo 9, reconócele como tu Señor, como tu Rey. Y no seas de aquellos que pecan y pecan y pecan, pero saben quién es Jesús. No seas de esos, porque lo vuelves a crucificar. No lo crucifiques más, reconoce que Él es tu Señor. Gracias, porque pude hablarte bajo este tema la última semana. Y en esta última semana, ellos lo proclamaron como Rey y ellos lo proclamaron que lo crucificaran. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Jesús te ama. Jesús vino por ti. Jesús murió por ti. Buenas tardes. Dios te bendiga.